Ahora vamos a ver cómo funciona el sensor MAF, sensor de flujo de masa de aire. ¿Bien? El sensor MAF, o el sensor de flujo de masa de aire, siempre se va a encontrar por lo regular después del filtro de aire, o sea, la entrada de la manguera del housing, ¿vale? Puede tener varias formas. Aquí tenemos 3 figuras del mismo, ¿sale? Tengo, bueno, el más viejito, que tenemos aquí a la izquierda. Este MAF solo lo utilizan vehículos de primera generación, puro auto. A ver, vamos a poner este, lo utilizan autos. General Motors, de primera generación. Primera generación dijimos es del 86 al 88. ¿Sale? Este es el sensor MAF que utilizan puros carros del 86 al 88. El que le sigue es el que tenemos a la derecha. Este lo utilizan más que nada puras camionetas. Vamos a ponerle Vortec. Lo utilizan vehículos Vortec a partir del 96 hasta el año 2007. Dejó de utilizarse este tipo de sensor MAF. Y el del medio es el más reciente. Es que este que parece como un cartuchito. Y de hecho sí se llama tipo cartucho. Este, el del medio, es el más nuevo. Se empieza a utilizar básicamente todos los vehículos. A ver, no todos los vehículos usan MAF. Solamente son algunos, pongámosle de gama media para arriba. Por ejemplo, un Aveo no usa MAF, pero un Cruz sí. Un Cavalier tampoco usa MAF. Una Silverado sí usa MAF y MAF, de hecho. ¿Sale? Bueno, este lo vamos a utilizar, vamos a dejarlo abierto, o sea, de que unos sí lo usan y otros no. Pero a partir del 2007, y es el que se utiliza hasta el día de hoy, en la fecha. ¿Sale? Son 3 tipos de sensor MAF. Todos estos 3, dijimos, se encuentran en la entrada de la manguera de aire después del filtro, la manguera del housing. ¿Sale? El sensor MAF es el único sensor que sí ocupa corriente, sí necesita corriente. O sea, corriente de ignición o de batería, dependiendo si es por un relé, como en el caso del primero. Pero este sí necesita batería, sí necesita corriente, porque este sensor funciona con mucho amperaje. ¿Para qué ocupa el amperaje? Lo necesita porque tiene una resistencia internamente que se tiene que calentar. Una resistencia, ¿cómo se calienta? Con corriente y tierra. ¿Sale? Entonces, este sensor, a ver, básicamente el puro MAF con F, el de flujo, tiene 3 cables. Son 2 alimentaciones, uno de corriente, este sí es corriente con amperaje, puede ser de ignición, una tierra, y el del medio que es señal. Sin embargo, la señal, casi en todas las marcas, dan una tabla o dan unas especificaciones que la señal del sensor de flujo de aire se mide en voltaje directo, como todos los sensores. Sin embargo, en GM no. O sea, sí, en GM, en General Motors le puede checar en voltaje, sin embargo, las especificaciones del fabricante de las señales de ese sensor no son en voltaje, son en frecuencia. ¿Sale? Que recordemos que es frecuencia. O sea, este sensor, conforme me empiece a dar señal, me va a dar una señal a oscilar como una señal cuadrada. ¿Sale? Entonces, la señal de este sensor, yo la puedo medir en voltaje. Si le mido con osciloscopio, pues es eso, son cuadritos. Pero, ¿qué es la frecuencia? Los hertz. Los hertz se abrevia HZ, hertz. Hertz es el número de oscilaciones por segundo. O sea, ¿cuántas oscilaciones, cuántos cuadritos se dibujan en la señal en un segundo? ¿Sale? ¿Yo qué herramienta necesito para verificar frecuencia? Pues, por ejemplo, la otra vez que les mandé el video del osciloscopio. ¿Sale? Ahí en el osciloscopio se pueden checar frecuencia, ciclo de trabajo y otras cosas. Bueno, frecuencia. O si no tengo para un osciloscopio, a lo mejor tienes para un multímetro, pero no es cualquier multímetro. O sea, por ejemplo, este de uso automotriz, si le checo, a ver, déjenlos busco. Aquí está. Aquí está la función.
Este multímetro tiene para medir HZ, que son hertz, frecuencia. Y duty. Duty es ciclo de trabajo. ¿Sale? Bueno, el ciclo de trabajo después les explico qué es. Entonces, para medir la frecuencia, ocupo o un multímetro que me pueda medir frecuencia, o sea que no es cualquier multímetro, o necesito un osciloscopio. ¿Sale? Bueno, entonces este sensor es así. Tiene 3 cables, uno de corriente, uno de tierra y el en medio de esa señal, que la señal en esta marca, dijimos, la voy a medir en frecuencia. ¿Sale? A ver, por ejemplo, aquí tengo esta imagen. Sin embargo, a ver, aquí en la imagen me está diciendo que el sensor MAF tiene 5 cables. O sea, ¿y por qué tiene 5 cables? Si dijimos que el MAF en sí tiene 3 cables. El MAF, el puro sensor MAF con F, el de flujo, dijimos tienes tres cables porque es corriente, si es corriente, tierra y señal. ¿Y de dónde carajo saca los otros 2? Ah, es porque muchas marcas, no nada más esta, sino es que todas prácticamente ya, incluyen al sensor de temperatura de aire en el MAF. Es el primer sensor que vimos hoy, el que vimos hace ratito. O sea, el sensor YAT, el de temperatura de aire, ¿cuántos cables tenía? 2. Tenía el de 5 volts de caída de voltaje por donde daba la señal y el otro era de tierra. ¿Vale? Entonces, por eso tengo 5 cables en este sensor. Porque son 1, 2, 3 cables para el sensor MAF y los otros 2 son para el sensor IAT. O sea que este es un sensor 2 en 1. Es MAF con IAT. ¿Sale? Aquí dice la derivación de los 3 cables. Los 3 cables del sensor MAF dice que debe de tener alimentación de 2 volts de ignición, línea de señal de 5 volts de referencia por parte de la computadora y alimentación de tierra física. A ver, me está diciendo que la línea de señal, donde se supone que la señal yo la checo en frecuencia, dijimos, que cuando esté desconectado, debe de tener 5 volts. ¿Y eso como para qué? Ah, es que esos 5 volts están completos cuando está desconectado y en cuanto yo conecto el sensor, va a caer. ¿Y eso como para qué me sirve? A ver, ya lo habíamos comentado eso antes, ¿se acuerdan? Es una forma de estar monitoreando que el circuito no esté abierto. O sea, yo soy la computadora, yo mando 5 volts y en cuanto el sensor se conecta, cae. Entonces dices, entonces sí está bien el cable, no está trozado, o sí está conectado el sensor. Pero ¿qué pasa si mando 5 volts y en ningún momento se consumen? O sea, mandan 5 y en ningún momento caen. Quiere decir, ese sensor está desconectado. O su cable está desconectado o está roto. Eso no es sensación. Puta madre. ¿Vale? Entonces, necesito el trabajo de esta es calentar una resistencia, la cual reduce su temperatura en contacto con el aire y más bien el contacto de amor puede tener la cantidad de aire que entra y digamos por... A ver, dijimos, yo si le hago la prueba con el multímetro o con el osciloscopio, la señal a este sensor se le mido, dijimos, en hertz, en frecuencia. Pero ¿qué pasa si yo le hago prueba con el escáner? El viernes les pasé la tablita de línea de datos, ¿se acuerdan? Este sensor entonces dijimos mide el aire en esta unidad, mide el aire en gramos por segundo. O sea, si yo mido en el escáner, eso es lo que me mide la masa de aire, gramos por segundo. Se abrevia así, gramos por C, diagonal, sec. Gramos por segundo, es lo que mide el sensor MAF. ¿Sale? Y dice que dependiendo del flujo, aumenta la frecuencia o reduce la frecuencia. O sea, es casi obvio esto, ¿no? Con mayor densidad, mayor frecuencia, menor densidad, menor frecuencia. O sea, más flujo, menos flujo. Más flujo, más frecuencia, menos flujo, menos frecuencia. No hay mucho chiste en esto. A ver, esta es la tablita de señal del sensor MAF. O sea, en OBD1 y en OBD2. ¿Cómo debe dar su señal? A ver, dijimos, la señal en frecuencia, o sea, ya sea OBD1 u OBD2, hay que fijarnos que la frecuencia no es la misma, ¿sale? Los rangos no son los mismos.
En OBD1 los rangos de frecuencia son muy bajitos y en OBD2 son más altos. Pero esta prueba de frecuencia, ¿con qué herramienta dijimos que la mido? Dijimos la voy a tener que medir con multímetro o con osciloscopio. ¿Sale? Cualquiera de esas dos herramientas son para medir la frecuencia de este sensor, multímetro u osciloscopio. Pero aquí me dice la columna de gramos por segundo. En gramos por segundo, ¿qué herramienta mide gramos por segundo? Pues los gramos por segundo que me lee este sensor solamente los puedo leer, dijimos, por escáner. Nada más. ¿Sale? Multímetro y osciloscopio para frecuencia y escáner para leer los gramos por segundo. Y aquí están los rangos, fíjense, dependiendo de la aceleración con motor apagado, en OBD1 te da de 12 a 15 Hz, en OBD2 no te da nada de frecuencia. Y en ambos casos, con motor apagado, no te lee nada de flujo de aire, 0 gramos por segundo. En marcha mínima, o sea que de rondar entre 700 y 1000 RPM, te dé de 33 a 44 Hz en OBD1, de 2 a 3 kHz en OBD2. Kilohertz, recordemos que son miles de hertz. K kilo es de miles. De 2 a 3 kHz, de 2000 a 3000 Hz. Y ahí ya me está yendo cerca de 5 gramos por segundo. Y acelerando aproximadamente a 2500 a 3000 RPM, de 100 a 115 Hz en OBD1 y de 15000 a 20000 Hz en OBD2, de 15 a 20 kHz. Y en el escáner me debe estar leyendo aproximadamente 10 gramos por segundo. Ojo, a ver, aquí hay que hacer una aclaración. Lo que me mide en gramos por segundo va a depender también mucho de la cilindrada del motor. ¿Por qué? Pues por la aspiración de aire. O sea, no es lo mismo que tengas un pistón así, a que tengas unos pinches pistonzotes así. La carrera va a ser más amplia, la aspiración de aire va a ser mayor, y si tienes más cilindros, usted está alimentando de más aire. O sea, si es más grande el motor, tiene más cilindrada, el flujo de aire obviamente es más alto. Estos son datos de un motor de 4 cilindros aproximadamente, ¿sale? Un motor 4 cilindros es lo que debería tener. Un motor de 8 cilindros o de 6 cilindros debe de tener mucho más, ¿sale? Son nada más para darse una idea. Bien, les puse aquí diagramas. La de primera generación aquí está. A ver, dijimos vehículos de primera generación. Este diagrama aplica nada más vehículos de primera generación. Recordemos, primera generación de OBD1 son los OBD1 que utilizan distribuidor, ¿sale? OBD1 con distribuidor, puro carro, del 86 al 88. Para eso se aplica este diagrama. Vehículos OBD1 del 86 al 88. ¿Sale? Y los que están abajo, a ver, les puse vehículos OBD2. Vortec, fíjense, Vortec, dependiendo de la computadora, dependiendo de los años. Del 96 al 2002, del 2003 al 2007, del 2007 al 2017. ¿Sale? Bueno, 2017, a la fecha, pongámosle, es el mismo sensor de cartucho que vimos. ¿Sale? Vehículos Opel, este de Opel, si acaso nada más aplica para Astra y este Vectra, nada más. ¿Sale? Sonic y Cruise también. Bueno, Sonic, Cruise, y hay que agregar aquí también, no les puse el nombre. Sonic y Cruise comparten motor también con la Trax, la Chevrolet Trax. ¿Sale? Esta es la conexión que tienen estos vehículos de OBD2. Ojo, tengo 5 cables. Tengo el cable 1, que es de corriente. Tengo el cable 2, que es de tierra física. Tengo el cable 3, que es el de señal, el de frecuencia. Y los otros 2 cables, estos de aquí, son del sensor de temperatura de aire, el sensor IAT.
Es más, déjenme buscarles el sensor, permítanme tantito. Bien. A ver, muchachos. Aquí tengo el sensor MAF. Es un sensor MAF de una camioneta Vortec, de una de las maquetas que tenemos aquí. A ver, si se alcanza a ver ahí. Fíjense, este es el conector del sensor MAF. Adentro tengo 5 pines, 5 terminales, como los que tenemos en el diagrama, pues. Y 2 de esas terminales son de ese sensor que está ahí. Se alcanza a ver esa como que parece como una campanilla, o como si fuera un pezón. Este de aquí. Ah, ese es el sensor de temperatura de aire. Ese es el sensor IAT, ¿sale? Entonces, 2 cables de los que tengo aquí son del sensor IAT y los otros 3 son del sensor MAF, dijimos. A ver, los sensores MAF también, ¿por qué necesitan esta mallita? Muchos sensores MAF, no todos, pero la mayoría, tienen esta mallita. ¿Para qué la necesitan? Dicen algunos. Ah, pues es para que no le entre basura. A ver, güey, ten en cuenta que el sensor MAF, el de flujo, está después del filtro de aire. No me sirve de nada un filtro que está después del filtro de aire. No. Este es más bien, por ejemplo, este sensor MAF tiene esas rejillas son las que se calientan, ¿sale? Son las que miden el flujo de aire. Entonces, no es lo mismo que el flujo de aire venga nada más a un cierto punto del centro, por ejemplo, y esta mallita lo que hace es el aire te lo expande, te lo disipa. Entonces, esta mallita es para disipar el aire para que el sensor tenga una lectura pareja por todas las paredes, que el aire se expanda por todas las paredes, ¿sale? Para eso sirve la mallita de alambre que tiene el sensor MAF en la parte de adelante. Dependiendo los años, así está el conector. A, B, C, D y E. ¿Sale? Del 96 al 2007, lo único que cambia entre el 96, 2007 y 2007 2020 son los últimos 2 cables. O sea, si se fijan en ambos casos, el A es cable de tierra de sensores del sensor IAT. El B es de 5 volts del sensor IAT. El C es tierra física. Nada más, dependiendo del cambio, del 96 al 2007, el D es corriente de ignición y el E es la señal de frecuencia, la señal del MAF, cosa que cambia del 2007 a la fecha, que ahora el D es la señal y la E es la de corriente de ignición. Es lo único que cambia. Bueno, aparte de la figura. Pero en sí los rangos de señales son absolutamente los mismos. No cambia eso. ¿Sale? Aquí les puse también el conector del caso de Opel. De Opel, este sensor MAF, dijimos, involucra, si acaso nada más, el Astra y el Vectra, que es el mismo motor. Y el de MAF de Sonic Cruise incluye también, dijimos, a la camioneta Track. ¿Sale? Ahí están las alimentaciones por derivación A, B, C, D y E. La derivación de cada uno de los cables. O sea que no hay pierde aquí. Las fallas del sensor. Ahí están los códigos de falla. ¿Sale? Código de OBD1, código 34, OBD2, P0102, significa que el sensor está desconectado. A ver, acabamos de decir hace ratito, cuando el sensor está desconectado, la línea de señal, dijimos, tiene 5 volts. La computadora le manda 5 volts. Y si esos 5 volts no se consumen, entonces quiere decir que el sensor está desconectado. ¿Vale? Esa es la forma en la que se checa desconectado. Entonces, si tienes este código es que está desconectado. ¿Y qué pasa?
en todas las marcas, cuando tú tienes un sensor desconectado, tú tienes un protocolo que trata como de compensarlo, ¿sale? Pero por lo regular, siempre involucra que te inyecte más gasolina. O sea, no tienen ni idea de cómo está el flujo de aire. Y ten en cuenta que en OBD2, en un Vortec, por ejemplo, tú le desconectas a este sensor, no le estás desconectando nada más uno, le estás desconectando dos. Le estás desconectando el de flujo de aire y le estás desconectando el de temperatura de aire, porque son los dos en el mismo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, no tienes ni idea de cómo está el aire. ¿Te convendrá de inyectar de más o de menos? Más vale que falte o que sobre. Pues que sobre. Porque si te falta, te puede tener fallas de desempeño en el vehículo. Y si te sobra, pues pobre del baboso que paga la gasolina, nada más. Pero fallas no te provoca. ¿Sale? Bien. Una señal baja te produce el código de falla 34 en OBD1, sí, es el mismo código. O también en OBD2 te produce el P0102, es el mismo. Pero dice, marca erróneamente menos aire, menos flujo, una señal baja, bajo flujo. O sea, erróneamente te está marcando menos aire. Y entonces te va a inyectar menos gasolina. Y eso te provoca fallas de mezcla pobre. ¿Qué es mezcla pobre? Mucho aire y poca gasolina. ¿Y qué fallas te provoca entonces? Por ejemplo, dice aquí que el motor tarda en encender, o incluso que no encienda el hijo de la chingada, que se apague, petardeo, falta de potencia, motor inestable, etcétera. ¿Sale? Todas estas fallas dijimos con señal baja, porque una señal baja de este sensor te produce, dijimos, mezcla pobre. ¿Sale? Y todo lo contrario con una señal alta. A ver, una señal alta te va a provocar estos códigos de falla, 33 en 9D1, P0113 en 9D2. ¿Sale? Una señal alta te provoca falla de mezcla rica. Y una mezcla rica que te va a provocar en el motor humo negro, alto consumo de combustible, explosiones, motor acelerado, etcétera. ¿Sale? O sea, a ver, y yo sé que estas fallas no son exclusivas de este sensor, pero bueno, son las que se pueden dar a presentar cuando este sensor te falla de una u otra forma. ¿Sale? Pero siempre hay que tener en cuenta que estas fallas te las pueden provocar infinidad de componentes, incluso la presión de combustible. ¿Sale? Bien. Y aquí les puse pruebas al sensor prendido y apagado el motor. Recordemos coeo. Coeo es switch abierto, motor apagado. Y sensor desconectado dice debo de checar las alimentaciones. O sea, de los 5 cables o los 3 que tenga el sensor, yo voy a verificar sus derivaciones de voltaje, de corriente de 12 volts. La línea de señal que dijimos desconectado debe tener 5 volts. Su tierra física. Y los otros dos del sensor IAT, el de temperatura de aire, pues ya vemos que son 5 volts de su señal de caída y la tierra de sensores. ¿Sale? En coeo y sensor conectado dice debo de tener una caída de 5 volts de referencia del sensor ya conectado y debo de medir su frecuencia que debe de tener en OBD1 de 13 a 15 Hz y en OBD2 dijimos debe de tener 0 Hz. ¿Sale? Y en coer ya con motor acelerado, pues ya dependiendo qué tanto le acelere la frecuencia va a aumentar. Ya para eso tengo la tablita que les proporcioné. Bien, esta es la lengua que sigue aprendiendo. Y obviamente que la opción y la verdad les voy a decir no PDF, les voy a decir que abrir el estructura de aire, les voy a decir que PDF no map, la verdad multiple TPS. Y si no discutimos mierdas. ¿Sale, muchachos? Ah, cabrón, me mandaron 2 mensajes, a ver. El Rafa dice que qué onda, Rafa. Y el Toño me dice que cuando entramos a la school. No hay fecha, Toño. Todos estamos a la expectativa, güey. O sea, yo creo que ustedes también están hartos ya. Pero ahorita no hay fecha. ¿Sale? O sea,
Y es que la neta, fíjate, sí nos han dado fechas, pero no se han cumplido. O sea, desde que empezó esta pinche pandemia, primero estaban diciendo, ay, que el 1 de mayo, pura madre. No, que el 1 de junio, pura madre. Ahora nos están diciendo que lo mejor para finales de junio. ¿Y qué tal si pura madre? O sea, yo prefiero que hasta que tengamos algo concreto, así una fecha ya concreta, yo les digo, ¿sale? Por mientras aquí lo vamos a seguir. Así es que aprovechen para comerse, desayunar su chocomilito ahí en su casa, porque ya acá no. ¿Sale, muchachos? Mm. Ya está, Bueno, profe. sale. Entonces, Ya por el está, día de hoy profe. aquí le dejamos, ¿sale? Al ratito les voy a subir los archivos al Classroom, ¿sale? Ya está, Simón. muchachos. Sale. Todos nos vemos el miércoles, muchachos. Sale.